Hola, buenas noches. Buenas noches, 25 de noviembre del 2020. Ya se cumplieron abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. 8 meses de pandemia. Pues bueno, así está el mundo hoy. Y pues seguimos en casa, pero seguimos compartiendo cada uno de ustedes la palabra como lo estamos haciendo en este tiempo a través de las redes sociales. Y pues vamos a seguir meditando en la palabra del Señor. Vamos a seguir estudiando Mateo 5, 6 y 7. Lo último que hablamos fue sobre Jesús venía a cumplir la ley y no a abrogarla. Ya vimos las bienaventuranzas, ya vimos lo que es ser la luz, lo que es ser la sal. Ser la luz es ser alguien que no se esconde. La sal es alguien que es ejemplo de manera natural. Algunos ejemplos que podríamos decir. Y bueno, vamos a continuar con Mateo 5, vamos a leer del verso 20 al 22, pero antes pues vamos a estudiar, vamos a hacer una oración al Señor para que nos ayude a meditar y para poder esclarecer la palabra y poder exponerla, y también que los que escuchan puedan ustedes recibirla con un corazón manso, con un corazón sencillo, para poder aprender y sobre todo hacer, ¿no? No se trata de saber, sino de hacer. Y ahí está, como dirían, ahí está el dilema. A veces saber es muy fácil, pero hacerlo es lo complicado. Pero los mandamientos de Dios no son gravosos. Vamos a orar ahí los que estén, y vamos a iniciar este tiempo poniendo en manos del Señor Jesús. Padre, queremos bendecir tu nombre y queremos agradecerte la oportunidad que nos das nuevamente cada semana, Señor, estar platicando, Señor, pues a través de este medio. Queremos reconocerte y ponerte como, Señor, nuestro ayuda, Señor, para hablar con sabiduría y con mansedumbre y con amor, Señor, para edificar, consolar, exhortar, Señor, a cada uno de los que escuchan esta palabra, Señor, que es tu palabra. No es mi palabra, Señor, no es mi justicia, no es mi verdad, es tu verdad, Señor. Y queremos, Señor, aprender de ella y vivirla, Señor. En el nombre de Jesús te ponemos este tiempo. Amén, Señor. Bien, pues hoy toca lo que es el versículo 20 hasta el 22 de Mateo 5, y habla de Jesús, está hablando sobre lo que es la ira, y usa esa palabra en los siguientes versículos. Oíste que fue dicho, y es una frase muy impactante para los judíos de esa época. Pero vamos a estudiar, vamos a leer primeramente nuestro versículo o nuestro pasaje central, y después vamos a tratar de explicarlo con el favor del Señor. Dice el versículo 20, perdón, hasta el 22. Dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Dice: oíste que fue dicho en los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Bueno, eso es lo que ellos escuchaban. Pero yo os digo, Jesús agrega, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Vamos a seguir leyendo. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estés con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Bueno, pues eso pone como una base, lo que dice el versículo 20, ¿verdad? Que vuestra justicia debe ser mayor que la de los fariseos. eh, Está en la mente de los que está compartiéndoles Jesús en ese entonces. Están los fariseos, los escribas, los judíos, y cada uno de ellos tenía una religión, una secta. Las sectas son aquellas que el hombre hace, ¿verdad? Con sus ideologías, y pues hay miles de sectas y de religiones hoy día en nuestro mundo. Y en esa época la farisaica eran las que pregonaban, o las que
pues existían más, ¿verdad? La secta farisaica. Entonces Jesús les dice, si vuestra justicia no es mayor que las escribas y los fariseos, pues no tendrás el reino de los cielos. Entonces Jesús antes había dicho que él había venido a cumplir la ley. Y lo que quiere decir esta frase, cuando dice la justicia, si vuestra justicia, está hablando de la justicia de Dios, que es la palabra de Dios para nosotros. O sea, si nuestra justicia, es decir, lo que nosotros aplicamos en la palabra de Dios, si nosotros no vivimos de acuerdo a esto, que es el tener hambre y sed de justicia, pues si tenemos una religión, si tenemos una, es decir, cuando digo una religión no me refiero a tener otro tipo de pensamiento, sino tener una religión, es decir, no, nuestra vida está como en letra, como solamente en un mandato, pero no va más allá, sino del espíritu. Y eso es lo que Jesús le está confrontando a los fariseos, a los judíos de esa época, que tiene que venir del espíritu, que no tiene que ser solamente algo de letra, algo que esté ahí. Entonces Jesús empieza a hablarles y decirles que la justicia es la palabra de Dios y debe ser aún mayor. Jesús no viene a abrogar la ley, nuestra justicia debe ser mayor, y entonces empieza a explicar y a empezar a hablar sobre el enojo, sobre la ira, ¿no? Y porque los fariseos, pues con las sectas que tenían, pues hacían cosas equivocadas. Por ejemplo, dice Mateo 23, voy a leer el versículo 4. Mira cómo dice Jesús que está hablando, dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Está hablando de las religiones, o sea, de la religión farisaica, ¿no? Entonces Jesús le dice, pues no, tu justicia no debe ser así, porque ni ellos la cumplen, porque ellos están lejos del conocimiento de la palabra de Dios. Y entonces Dios Dios encarnado, Jesucristo, empieza a explicarnos más ampliamente lo que Él quiere decir con esto, que empieza a exponer. Entonces, nosotros no somos hombres o mujeres que tengamos una religión. Nosotros tenemos una comunión con Jesucristo, con Dios, con el Padre, y Él nos ha ayudado a entender el espíritu de la letra, y no somos gente o no deberíamos ser gente que seamos solamente de letra, ¿no? Sino más allá, que nuestros principios, que nuestra forma de vida esté en comunión con Dios. En 2 de Corintios, el capítulo 3, el versículo 5 al 6, dice así. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, o sea, nosotros no tenemos nada por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos. O sea, las sectas, las religiones piensan por ellas mismas. Nosotros no pensamos por nosotros mismos. Nosotros tenemos una ley, que es la palabra de Dios. Tenemos un mandato divino, y esto creemos que es Dios mismo hablando. Nos dice, para pensar como nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. O sea, nuestras capacidades, lo que podemos hacer, proviene de Dios. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? No de letra, como los fariseos, sino del espíritu. Luego dice, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, aquí lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que nosotros, pues, tenemos que vivir la palabra de Dios. Tenemos que no solamente saberla, sino vivirla, practicarla, y después enseñarla para que otros crean, para que otros vean, como Jesús nos dice en el Sermón del Monte, con esa secuencia maravillosa: sean luz, seamos sal, ¿verdad? Podamos cumplir la ley. No venimos a no hacerla, sino venimos a cumplir la palabra de Dios, porque a eso hemos sido llamados. La ley es un ayo en nuestras vidas, que es un ayo, es algo que nos guía, es algo que nos encamina y nos hace ver lo pecaminosos que somos, nos enmascara, y nos damos cuenta que a través de ahí, pues hay cosas que estamos fallando, ¿verdad? Hay muchas cosas en las que los hombres fallamos todos los días y luchamos contra ello mismo. Entonces Jesús empieza a hablarnos, nos dice que viene a ampliar y que viene a enseñarnos, y viene a los fariseos a explicarles más sobre lo que ellos pensaban que era el homicidio, que era el matar solamente. Hasta ahí llegaba el mandato, pero no, el mandato iba aún más allá, ¿verdad? Quizá tenemos que poner en contexto otra vez que Jesús empieza, para que nosotros podamos entender lo que viene a continuación, cuando dice, viste que fui dicho que el que mata, bueno, lo que vamos a ver a continuación, quizá pareciera ser algo absurdo, pareciera ser algo
pues que no tiene sentido, pero solamente aquellos que hemos recibido o lo que hemos sido competentes por parte de Dios y que vimos en las bienaventuranzas que vemos nuestra necesidad de Dios, que lamentamos nuestro pecado, que tenemos mansedumbre para ser guiados, o somos mansos o queremos ser mansos para ser guiados, que tenemos hambre y sed de justicia, que somos pacificadores, que somos limpios de corazón. Entonces podemos escuchar el espíritu de la letra, no solamente la letra, y empezar a cambiar nuestra manera de pensar, de hablar, de vivir, de hacer, de dejar de hacer, porque lo que queremos es alinearnos a la escritura, ¿no? Y esa es nuestra lucha, y ese es nuestro cambio, y ese es nuestro llamado, y eso es lo que tenemos que ser, luz y sal. Entonces quizá algunos que están escuchando o algunos que escucharán después pueden decir, ay, eso es fanatismo, eso es una exageración, eso no se puede cumplir. Pues no, dice la palabra de Dios que los mandatos de Dios no son gravosos. Jesús dijo, venid a mí los que estéis cansados y trabajados, que yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, hablando de la palabra de Dios. Dice la palabra que los mandatos no son gravosos. Algunos dirán, esto es religión. Esto no es una religión. Nosotros no creemos en una religión, nosotros creemos en Jesucristo como Dios encarnado, cumpliendo la palabra de Dios, siendo testigo, siendo el Cordero Santo, viviendo una vida cristocéntrica, una vida agradando al Padre, muriendo y resucitando para que nosotros tengamos vida eterna. Entonces quizá algunos digan, esto también es religioso. Bueno, no es religioso en el sentido estricto de la palabra, eso no tiene que ver con un cambio de corazón, con un cambio de vida, ¿no? Entonces dice el versículo 21, ya Jesús exponiendo más claramente lo que viene como antecediendo. Dice el versículo 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Aquí esa es la primera aseveración que hace Jesús, oíste que fue dicho. Fíjate que no dice cómo lees o cómo dice, no, oíste. Porque en aquella época pues no había una escritura completa, no estaba el Antiguo Testamento todo recopilado, ¿no? Solamente estaba el Pentateuco, que es el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, y no todos tenían una Torá, como se le conoce, no tenían ese Pentateuco, y ahora pues bueno, todas las casas en su mayoría tenemos una Biblia, gracias a Dios, en casi todo el mundo. Es el libro más impreso en el mundo y más vendido, el menos leído, el menos vivido, pero bueno, ahí está. En esa época pues no. Entonces Jesús nos dice, mira, tú oíste, pero yo te vengo a decir esto. Oíste de los fariseos que esa es la carga difícil de llevar, que ese es el mandato, pero yo te voy a explicar, dice Jesús, lo que realmente es este mandato, cuál es el espíritu de la letra, no solamente la letra. Entonces, este mandato de oíste que fue dicho que no matarás, es el sexto mandato que Dios le dio al pueblo de Israel. Bueno, primeramente Moisés, y Moisés al pueblo de Israel, los 10 mandamientos. Es el sexto mandamiento que dice no matarás, que es el segundo mandato, porque el primero mandato de manera horizontal que tiene que ver con nuestro prójimo es honrar a nuestros padres. El segundo mandato que tiene que ver con nuestro prójimo es no matarás. Y este mandato de no matarás tiene que ver mucho, o más bien que Dios lo pone porque no matar, porque el hombre tiene la imagen de Dios, entonces está atentando contra Dios mismo, aquel que mata, ¿no? De manera física. Pero los fariseos tenían no solamente en mente que era matar físicamente, pero Jesús los va a llevar a otro nivel, a un nivel aún más profundo, porque las religiones solamente hablan de manera externa, o sea, exponen su teología, exponen su doctrina de manera externa, pero la palabra de Dios nos expone a nosotros de manera interna, porque el hombre tiene que cambiar de su corazón, tiene que cambiar de su pensamiento. Por eso Dios dijo, te pondré un corazón nuevo que quiera obedecer mis estatutos, porque las sectas lo que enseñan en realidad es lo externo, las religiones enseñan lo externo, y usted puede mirarlo, si tú, amigo que me escuchas, puedes ver las religiones como solamente es lo externo, en realidad no están cambiando su corazón, ni su manera de vivir, ni su manera de pensar. Entonces Jesús hace esto, ¿no? Y Jesús usa una figura literaria a partir del versículo 22, que es una figura literaria, es una antítesis. La antítesis es exponer una idea en lo opuesto, ¿no? Por ejemplo, frío, calor, bueno, malo, no sé, débil, fuerte, sabio, insensato. Entonces Jesús usa esa figura literaria, esa antítesis, ¿no? Y dice el versículo 22, dice, pero yo os digo, o sea, tú oíste que fue dicho
que si matas podrás ser llevado al concilio, o sea, a juzgado, vas a ir varias gente y te va a decir cuál es tu sentencia. Pero Jesús dice, pero yo te digo, o sea, eso no queda ahí. Jesús dice, yo te digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, y está hablando de que matar es semejante a enojarse, es una antítesis. Está diciendo Jesús, matar es lo mismo que enojarse. Parece absurdo, pero eso es lo que está diciendo Dios, Jesucristo, porque Jesús es Dios. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga, ya ves, culpable de juicio, igual vas a ser llevado ante el concilio. Dice, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, está hablando, la palabra necio es raka, que es en el hebreo raka, que quiere decir no sé, como sin vacío, alguien vacío, como si lo trajéramos a nuestra actualidad contemporánea, perdón por la palabra, pero como decir idiota, ¿no? Entonces, esa palabra en esa época era una palabra fuerte, raka, ¿no? Entonces, aquí le dice Dios a los fariseos, no solamente es matar, sino que te enojes. Porque el enojo normalmente lleva a la ira. Y la ira no obra la justicia de Dios. Dice Santiago, capítulo 1, verso 20, dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque el enojo normalmente nos lleva a la ira. Y la ira se equivoca, es pecaminosa contra el prójimo. ¿Por qué? Pues ahorita vamos a tratar de entender, pues, ¿por qué? Entonces, aquí Dios enseña esto, ¿no? Mira, Primera de Juan, capítulo 3, esto es otro texto que avala lo que Jesús está diciendo, porque la Biblia no se contradice, es una y nos enseña. Primera de Juan, capítulo 3, el verso 15, el apóstol Juan escribe así, dice, todo aquel que aborrece a su hermano, fíjate, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Aborrecer es repudiar, es no quererlo cerca, es rechazar. Dice, cualquiera que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Lo mismo que Jesús está diciendo. Aquel que le dice raca, aquel que está enojado con su hermano, no tiene entrada del reino de los cielos. ¿Te das cuenta la antítesis que Jesús está haciendo y el boom que está haciendo en las cabezas de los fariseos de esa época? Y quizá hoy con la gente que pueda llegar a escuchar este video va a decir, no, eso es fanatismo. Bueno, eso es lo que Jesús expone y yo le creo a Jesús. Y creo que cuando uno está enojado con su hermano se equivoca y hace cosas fuera del orden de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pues eso pasó con el primer homicidio registrado en la Biblia, en la historia de la humanidad. Cuando Abel y Caín presentaron su ofrenda, ¿te acuerdas? Vamos a leer Génesis 4. Eso es lo que pasó, de lo que Jesús está hablando. Génesis 4. Voy a leer el versículo 4 hasta el 7. Dice, y Abel... el versículo 3 dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Estaba enojado. Entonces Jehová dijo a Caín, fíjate cómo Dios confronta a Caín. Le dice en pregunta, ¿por qué te has ensañado y por qué se ha decaído tu semblante? Porque estás enojado. Le dice Dios, si bien hubieras hecho, ¿no serías enaltecido como fue enaltecido Abel? Dios recibió con agrado a Abel porque lo que hizo Abel fue lo que Dios pidió, y Caín al parecer hizo lo que Dios no había pedido. Aunque trajo una ofrenda, hay que leer la historia, y Caín hizo lo que él quiso. No hizo la ofrenda de vida a Dios. Entonces Dios le dice, si bien hicieres, no serías enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti te será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces el primer enojo registrado en la escritura es de Caín, porque no fue recibida su ofrenda. Porque normalmente cuando nos enojamos, pues estamos equivocados porque somos egocéntricos, porque pensamos que los demás nos detienen, porque los demás no nos comprenden, porque los demás están en contra nuestra, y entonces nos enojamos y después venimos a ira. Y lo que hizo Caín, después de que fue confrontado con Dios, no hizo caso al mandato de Dios de que se tranquilizara, sino que él fue
y arremetió contra su hermano Abel, lo mató. Entonces el enojo lo llevó a la ira. ¿Por qué? Pues porque normalmente los hombres tenemos esa emoción mal controlada, mal dirigida, porque no tenemos al Espíritu de Dios morando en nosotros para poder hablar con cordura, tener buenas reacciones ante la molestia, ante las injusticias, porque en el mundo hay injusticias, pero nosotros necesitamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Entonces, esto es lo que nos está diciendo Dios o Jesucristo en el Sermón del Monte. Si te enojas, pues es igual que un homicida. El enojo es una de las emociones que está dentro de nosotros. Es una emoción. Y si nosotros no nos enojamos por cosas equivocadas normalmente, piensa ahí, tú que me estás escuchando, cuando te enojas, si es justo tu enojo. Y después de un minuto que estás enojado, quizá nuevamente llegues a la ira, y la ira no obra la justicia de Dios con tu prójimo. Entonces, cuando nos enojamos, normalmente viene de nuestro egocentrismo, como dije hace ratito, porque pensamos que los demás no se están alineando a nuestros deseos, porque nos están estorbando, porque se están metiendo con nuestra persona, porque nos están pidiendo en nuestro avance, etc. Entonces, eso pensamos que nos da derecho a enojarnos, como en el caso de Caín, que como no fue recibida su ofrenda, pues se interpuso ahí Dios entre él y lo que Abel había hecho, y pues se enojó, ¿no? Ahora, no es válido enojarse por alguna injusticia. Sí es válido, pero normalmente nuestro enojo nos va a llevar a equivocarnos. Te puedes enojar, pero no sé, por ejemplo, puedes ver un ejemplo extremoso, puedes estar tú caminando en un parque y ver cómo un adulto golpea a un niño, te va a causar enojo, pero si no te controlas, ese enojo te puede llevar al aire y puedes llegar a equivocarte, a levantar la voz, a tomar venganza, a hacer cosas equivocadas, y eso ya es ira. Puedes enojarte, Dios nos permite enojarnos, pero no equivocarnos. Normalmente el hombre no sabe controlar su enojo, y lo que Dios nos está diciendo a través de Jesucristo, bueno, más bien Jesús, Dios encarnado, nos está diciendo: aprende a controlar tu enojo, aprende a que el enojo es estar siendo un homicida con tu prójimo, ¿no? Entonces, hay muchas injusticias en nuestro mundo, y por eso nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de enojarnos y controlar esa emoción. Tenemos que tener dominio propio y tenemos que aprender a poner delante de Dios nuestra emoción del enojo. Santiago 3, y eso es lo que nos enseña Santiago 3 también, el versículo 8. Fíjate cómo dice, del 8 hasta el 11 dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Dice, la lengua es, pues sí, cuando nos enojamos y decimos cosas equivocadas contra nuestro cónyuge, contra nuestros hijos, contra nuestro vecino, contra el mecánico, contra el del taxi, contra el que se nos cierra. Híjole, qué equivocados estamos. Y mientras yo veía más esto, yo decía, yo sé que yo tengo un problema del enojo, pero cada vez me confrontaba y yo decía, ayúdame a trabajar en esto. Y yo te invito a que tú te examines, y como yo lo estoy también tratando de hacer, y cambiando el corazón y cambiando la manera de pensar y no enojarme, porque el enojo me va a llevar a la ira. Dice el versículo 9, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. ¿Te das cuenta? Y dice que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Quién está hecho a la semejanza de Dios? Los hombres. Por eso Jesús dice, el que se enoja es un asesino, es un homicida. Ay, qué exagerado, eso lo está diciendo Jesús, y aquí lo hemos visto en varios versículos. Juan dice, el que aborrece a su hermano es un homicida, y aquí nos está diciendo, el que se enoja con el que es semejante a Dios, pues está equivocado, porque bendices a Dios, pero maldices a tu prójimo, que es a la semejanza de Dios. Y dice el versículo 10, de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, dice. ¿Acaso alguna fuente hecha por misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid? Dijo, así que también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Entonces, por toda la Biblia nos habla la palabra de Dios sobre controlar nuestra emoción, nuestro enojo. Y eso tiene que ver con el dominio propio, y tú pedirle al Espíritu Santo que mora en ti, ayúdame a aprenderte versículos bíblicos. La ira del hombre no obra la justicia de Dios, por ejemplo. La blanda respuesta quita la ira. Hermanos, amémonos unos a otros. Entonces tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de hablar, de ver, de expresarnos, de manotear, de pensar, ¿verdad? Lo que está en nuestro corazón es lo que Dios quiere transformarnos, no nada más la manera externa de tener la ley o el conocimiento de la letra.
que no seamos farisaicos, que no seamos religiosos, sino que tengamos un espíritu que quieras gobernar nuestra vida para que agrademos a Dios y por ende al prójimo, que son nuestros mandatos, ¿no? Entonces, a veces estamos muy equivocados, muy equivocados en nuestra manera de comportarnos con nuestro prójimo, ¿no? Vas en el auto y adelante de ti va otro auto y se pone el semáforo amarillo y tú esperas que el de adelante acelere porque tú traes prisa, pero el de adelante se frena. Y cuando él se frena, tú te enojas y dices cosas, le tocas con el claxon, arremetes contra el del frente, cuando el que se está equivocando eres tú, porque el semáforo amarillo es para frenar, no para acelerar. Entonces, así podría poner muchos ejemplos que tienen que ver con nuestras relaciones maritales, nuestras relaciones interpersonales, sociales, eclesiásticas, sociales, etcétera. Y tenemos que aprender a gobernar nuestra lengua, tenemos que aprender a gobernar nuestra emoción del enojo, que nos va a llevar a la ira, y la ira no obra la justicia de Dios, y la ira te va a hacer pecar contra tu hermano, decirle raca, es lo que Jesús estaba diciendo, porque te constituyes enemigo de Dios cuando tú y yo hacemos esto. ¿Cuántas veces nos enojamos sin razón y hacemos daños? Hazte esta pregunta con tu cónyuge, sobre todo los que estamos casados. ¿Cuántas veces nos equivocamos con nuestro cónyuge por cosas insignificantes como el del semáforo amarillo? ¿Cuántas? Y eso así podríamos ver muchos ejemplos, pero se trata de examinarnos a nosotros mismos y nosotros cambiar nuestra actitud. Aquí yo no creo que haya uno que diga, no, yo nunca me he enojado. Todos nos hemos enojado y nos hemos equivocado. Pero no está bien nada más aceptarlo, hay que hacer algo. Sí, bueno, yo tengo un problema del enojo. Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pues lo que Dios nos dice es que de tu boca no puede salir bendición ni maldición. Entonces trabaja en eso y empieza a bendecir a tu prójimo. Cuando alguien te va a enojar, bájalo. La blanda respuesta quita la ira. Aprende a hablar, a controlar tu lengua. Aprendamos, dijo el otro, aprendamos. Entonces, ¿cuántos insultos con nuestra boca al prójimo decimos? Y decimos que amamos a nuestro cónyuge. Tú estás mal, tú siempre estás de nefasto. ¿Qué esa es una expresión equivocada? Le decimos raca. Estamos equivocados. Efesios 4. Entonces, mira, aquí hay consejo de parte de Dios para el enojo. Efesios 4, versículo 26 dice así: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Puedes enojarte, es válido. Dios dice, puedes enojarte, pero no peques. Y normalmente el enojo te lleva a pecar. Entonces tienes que aprender a controlar ese enojo. Enójate, pero no peques. No peques contra el prójimo. Ni permitas que ese enojo te dure toda la vida. Hay gente que está enojada con su cónyuge y todo lo que hace el cónyuge para ti es motivo de enojo, de molestia. Eso no está bien. Eso no está bien. Esa perrita está dando lata. Eso no está bien. Entonces, yo te invito a que tú veas eso. Luego fíjate cómo nos empieza a decir el versículo 29 de Efesios 4. Dice, ninguna palabra corrompida, ninguna palabra corrompida. Ninguna es ninguna. Ay, pero es que eso es una carga difícil de llevar. Bueno, pues entonces quéjate con el piso de arriba. Yo estoy hablando de lo que Dios dice. Ninguna. Y tenemos que aprender a gobernar nuestra boca, porque nuestra boca no puede bendecir y maldecir. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino, o sea, al contrario, que no sea corrompida, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Sí, me hiciste enojar, esposa mía, pero mira, vamos a calmarnos. Mira, lo que tú estás diciendo está fuera de orden. Así no son las cosas. Y no, pero es que hay que aprender a edificar con nuestra lengua, con nuestra boca. Si bendecimos a Dios, bendigamos a nuestro hermano con nuestra manera de hablar. Y luego mira cómo dice el versículo 31, empieza a ayudarte Dios, a darte ideas y darte lógica y darte principios para evitar el enojo. Dice, quítese de vosotros toda amargura. No dice Dios, te la voy a quitar, quítatela. Tú decides quitártela, quítate. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Para qué? Quítate eso y vas a ver que se va a quitar el enojo. Quítate ira, gritería y maledicencia. No gritos en casa. No malas palabras en casa, ninguna palabra corrompida. Dice, antes de tener estas cosas, mejor, sé benigno unos con otros, misericordiosos.
para dejar de estar enojado con tu cónyuge, con tu vecino, dice aquí, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. ¿Te das cuenta cómo es el consejo de parte de Dios para vencer la ira? Es perdona. ¿Te ofendieron? Perdona. No respondas mal por mal. No abras tu boca, no te equivoques. No nos equivoquemos. Cambiemos la manera de hablar, de pensar, de actuar, porque si no, estamos siendo como, pues Jesús nos compara con homicidas, ¿no? Fíjate lo peligroso que es el ser una homicida con nuestra lengua, con nuestros actos, con nuestra ira, con nuestro enojo. Regresemos a Mateo 5. Vamos a leer el versículo 23 de Mateo 5. Fíjate las consecuencias de estar enojado con el prójimo. Dice, por tanto, o sea, en conclusión a lo que ya te dije, dice Jesús, en conclusión a lo que ya te dije, que si tú le dices raca a tu prójimo, si tú estás enojado con tu prójimo, si tú eres un grosero con tu prójimo, por lo tanto, dice, por tanto, es mejor, dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces la consecuencia es que Dios no va a recibir tu ofrenda, que Dios estás distanciado con Dios. Jesús está diciendo que la consecuencia es que estás dividido y separado de Dios por estar enojado con tu prójimo. Esa es la consecuencia. Porque si tú llevas tu ofrenda, no estamos hablando solamente de la ofrenda que se deposita en un alfolí, estamos hablando de la ofrenda de tus labios, con una boca bendices. Vas y levantas una oración a Dios, pero estás enojado con tu cónyuge, con tu vecino, llevas años peleado con tu vecino por cosas que son absurdas, porque te ponchó una llanta, pues compra otra y habla con él y resuelve el asunto. La consecuencia es que estamos separados de Dios, porque tu prójimo es la imagen de Dios. Y cuando tú estás enojado con tu prójimo, Dios dice, estás aborreciendo a tu prójimo, estás rechazándolo, yo no tengo comunión contigo. No recibo tu ofrenda, no recibo tu ofrenda, porque Jesús dijo que en esto os conocéis, que sois mis discípulos, que os améis los unos a los otros, no que te enojéis, no, que os améis, que os soportéis, que perdonéis. Y esa es la manera de vencer el enojo. La otra manera de seguir con el enojo es acumular, no perdonar, no ejercer amor, no ejercer misericordia, seguir gritando, seguir palabras deshonestas. Esa es la manera de seguir acumulando el enojo. Lo contrario es cambiar la actitud. Entonces nosotros tenemos que estar cambiando, porque a nosotros nos debe quitar la amargura, el enojo, todo eso. Todo lo que leímos en Efesios 4:26. Así es de que si tú estás dividido o estás viviendo enojado con algo, con alguien, más bien no con algo, con alguien, con una persona, con un ser humano, sea quien sea, pues Dios dice que te deben de conocer por el amor que das, no por el enojo que das. Así es de que la ofrenda a Dios no la va a recibir. Estás separado con Dios. Si tú te presentas a Dios en oración, estás enojado con alguien, no va a escuchar tu oración. Mira cómo dice el Salmo 66. Dios no escucha nuestra oración cuando estamos enojados. Dice el Salmo 66, el versículo 18. Dice, si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. La maldad es el enojo. La maldad es estar rencoroso con alguien. La maldad es estar disasociado con alguien, estar dividido por causa de estar molesto, porque te han hecho. Normalmente el enojo es egoísta, ¿no? Si tú analizaras las razones por las que te enojas, te darías cuenta que estás enojado egoístamente, no con una justicia, ¿verdad? Normalmente la manera en que nos enojamos los seres humanos no son por injusticia, sino porque somos egoístas, porque estamos centrados en nosotros mismos. Y Dios lo que quiere es que tú estés centrado en Dios primeramente y después en tu prójimo, porque el amor cubre multitud de errores, porque el amor se centra en el otro, porque el amor no busca lo suyo. El amor está centrado en Dios y en el otro, y entonces nosotros podemos amarnos de esa manera. Así de que deja el enojo, reconcíliate, pide perdón, cambia tu corazón. No solamente pidas perdón, otorga el perdón aunque no te lo pidan.
Eso también va a sanar tu corazón del enojo para empezar a hablar con sabiduría, con entendimiento, con gracia, con amor. ¿Cómo quieres vivir? ¿Dividido con Dios porque estás enojado? ¿O quieres tener una relación con Dios? Por eso Dios te dice ahí en el versículo, en Mateo, termina Jesús diciendo, fíjate, después de que te dice del altar, dice, por tanto, ponte de acuerdo, dice el versículo 25, ponte de acuerdo, por tanto, con tu adversario pronto, entre tanto que estás en camino hacia el juez. Ponte de acuerdo con él, ponte de acuerdo con tu adversario, o sea, ponte en paz, ponte en cuentas, dice. Y no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto, dice Jesús, te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. O sea, tu castigo va a ser una consecuencia fuerte porque estás dividido con tu prójimo. Y si nosotros no cambiamos la actitud, tenemos un problema mayor. No tomemos esta exhortación que Jesús hace en balde, en saco roto. Empezamos a cambiar la actitud. Más en esta época donde estamos encerrados, donde estamos pasando mucho tiempo en familia, donde estamos pasando tiempo juntos, deberíamos pasarla más a gusto, deberíamos de ser más sabios, sencillos, en hablar, en pedir las cosas, en demostrar amor, en soportarnos, en quitarnos toda gritería, en ser humildes, en ser sencillos y no estar enojados por cosas vanas, cosas torpes e injustas que nosotros queremos que los demás caminen a nuestros pasos. El enojo no ayuda, el enojo no obra la justicia de Dios. Así que este principio, hermano, amigo, que Jesús enseña en este sermón, es para todo aquel que tiene un corazón pacificador, es para todo aquel que tiene un corazón limpio, es para todo aquel que es misericordioso, es para todo aquel que tiene hambre y sed de justicia, es para todo aquel que es manso en su corazón, es para todo aquel que ha nacido de nuevo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Quieres vivir en paz y tener una comunión con Dios plena? Reconcíliate con tu adversario. Reconcíliate con tu prójimo. Reconcíliate con tu marido, con tu hijo, con tu vecino, con quien sea, con tu amigo. Y si tú has hecho lo propio con tu amigo, pero tu amigo no quiere, bueno, pues tú no puedes hacer más, pero tú estás en paz, tú no tienes rencor, tú no tienes enojo, tú no tienes nada. Tú hiciste lo propio. O con tu suegra, con quien sea. Que Dios te bendiga. Vamos a darle una oración al Señor y pedirle que nos ayude a cambiar nuestra manera de hablar. Que de nuestra boca solo salga bendición. Que seamos conocidos por amarnos unos a otros y no por estarnos enojando por cosas que son absurdas. Decide cambiar. Yo estoy decidiendo, yo estoy esforzándome en la gracia de Dios todos los días. No porque sea mejor que tú, sino porque sé que necesito, porque soy pecador. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús a cambiar nuestro corazón. Señor, tú nos estás mostrando, Señor, con tu palabra, Señor, que los habitantes, los que son aquellos que quieren ser del monte de Sión, tienen que tener este carácter. Y todo el sermón del monte nos habla del carácter de un verdadero hijo tuyo. Y empiezas hablando de algo que es primordial en las relaciones interpersonales, el enojo. El enojo lleva a la ira lleva a la amargura lleva al desapego, al desamor, a la desunión, a la división, a las contiendas. Tantas cosas, Señor, tantas consecuencias. Ayúdanos a resolver los asuntos cristianamente, como tú nos enseñas. Pongámonos de acuerdo con nuestro adversario. Entre tanto vamos caminando, entre tanto estamos en esta vida. No sé que mañana, Señor, que ya no tengamos oportunidad porque hemos muerto, Señor, tú nos digas, hey, ¿por qué le dijiste raca cuando estemos delante de tu presencia y no tengamos ninguna razón? Ayúdanos, Señor, cambiemos nuestro corazón. Ayúdanos a ser mansos, de limpio corazón, con hambre y sed de justicia, misericordiosos, amantes de la verdad, que seamos sal y luz. En el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, Señor. Amén. Gracias por estar ahí. Dios te bendiga mucho. Comparte este video, compártelo, en verdad, en este tiempo de confinamiento creo que nos puede ayudar a muchos a empezar a tener una mejor relación, una mejor expresión corporal, verbal y no verbal. Que Dios te bendiga. Gracias. Bendiciones a todos los que están por ahí. Bye bye.